Hola a todos. Esta es otra parte del video tutorial de la compañía Autodoc sobre la sustitución de piezas de automóviles. En este video, le vamos a mostrar cómo reemplazar copeles en Renault Clio 2 por usted mismo. Vea la descripción de abajo para encontrar los enlaces a nuestra tienda online, donde usted puede comprar las piezas de recambio. Afloje los pernos de fijación de la rueda. Usa una llave de vaso número 18 y una llave combinada número 18. Destornille la fijación inferior de la pata amortiguadora. Desconecte la fijación del cable del sensor ABS de la pata amortiguadora. Abra la capota. Usa una llave combinada número 21. Usa una llave hexagonal número 6. Destornille la fijación superior de la pata amortiguadora. Retire la pata amortiguadora. Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes. Usa una llave combinada número 17. Usa una llave hexagonal número 6. Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Quite el apoyo superior de la pata. Instale el nuevo apoyo de la pata. Usa una llave combinada número 17. Usa una llave hexagonal número 6. Atornille la atadura superior del soporte del mostrador del amortizador. Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda. Usa una llave combinada número 21. Usa una llave hexagonal número 6. Apriete la fijación superior de la pata amortiguadora. Usa una llave de vaso número 18 y una llave combinada número 18. Apriete la fijación inferior de la pata amortiguadora. Conecte la fijación del cable del sensor ABS a la pata amortiguadora. Gracias por haber visto nuestro tutorial. Mm-hmm.